hablarte de la provincia de Esmeraldas. Hoy el diálogo abierto está dirigido a Wendy Molina, quien es vicepresidenta de la Corte Constitucional. El tema a tratar, las enmiendas constitucionales aprobadas por el Pleno de la Corte Constitucional. Es cierto que podrán reelegirse de manera indefinida las autoridades locales y nacionales y además, ¿qué pasa con los trabajadores del sector público? Les contamos a continuación. Doctora Molina, muchísimas gracias por participar de este espacio. Importante el que la ciudadanía conozca. ¿Cuál fue el fallo exacto de la Corte Constitucional referente a lo que ya llaman una reelección indefinida? ¿Ustedes fallaron sobre una consulta o una reelección para que, por ejemplo, el presidente Rafael Correa se quede de por vida en el poder? Bienvenida. Gracias. De ninguna manera nosotros hemos determinado a través de nuestro dictamen que exista o que vaya a implementarse una reelección indefinida. Lo que hemos señalado a través del dictamen es que la vía para proceder a una reforma de la Constitución será a través de una enmienda constitucional, en este caso de la reelección, en virtud de que no se afecta la estructura fundamental del Estado ni los elementos constitutivos del mismo, no se afectan derechos ni garantías constitucionales, ni el procedimiento de reforma a la Constitución. En pocas palabras, o para resumir, el elemento de la alternancia, que es aquel que está siendo utilizado, mal utilizado, se ha dicho de paso. Por un candidato político, así es, que está diciendo que existe esto de la alternancia. Así es, pero la alternancia es un principio que no es un elemento constitutivo del Estado. Nuestro artículo primero no lo contiene. ¿Qué significa eso? La alternancia, que no existe. Como elemento constitutivo no existe. Existe como un resultado de un ejercicio electoral. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de un proceso electoral será la ciudadanía quien a través del voto decida si es que va a optar de presentarse el panorama, por supuesto, si es que opta por una alternancia o por una continuidad, pero a través del voto que llegue a ejercer. Y obviamente lo que también el dictamen está permitiendo o lo que llegaría a darse a partir de esta reforma constitucional será que los derechos de participación de la ciudadanía se ejerciten de forma amplia y directa. Los derechos de participación no solamente son aquellos derechos a ser elegidos, sino también a elegir. Y por supuesto, la ciudadanía tendrá el derecho de elegir el candidato que considere goza de su confianza. Créame que yo sí me he quedado sorprendido porque, bueno, lo que dicen algunos medios de información, lo que dicen algunos colegas, incluso algunos políticos, es que lo que ustedes han permitido es, por ejemplo, que el presidente de la República, a través de la Asamblea Nacional, que fue la que pidió esta reforma a la Constitución y que ha sido catalogado como enmiendas por parte de ustedes, ya inmediatamente el presidente puede ser reelecto y las autoridades pueden ser reelectas. Pero no es tan fácil este proceso. De aquí entendemos que corre un año. ¿Cómo es el mismo, por favor? Bueno, de ninguna manera es una fórmula automática para que las autoridades puedan ser reelectas, como dije, a partir de un dictamen de la Corte, porque siempre será necesario, obviamente, mediar un proceso electoral en donde se pueda plasmar la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. Es decir, a través de elección popular. A través de una elección dentro de la cual los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto y finalmente decidir por quién van a votar. Dependerá de este ejercicio democrático ejercido a través de las urnas si es que se aplica la alternancia o la continuidad. ¿Y qué es lo que pasa respecto a la consulta popular? Hay actores políticos que ya han presentado preguntas al Consejo Nacional Electoral y que dicen, bueno, tampoco se está permitiendo el tema de la consulta popular. Bueno, si es que han presentado al órgano electoral, será el órgano electoral el que tenga que dar la respuesta, obviamente dependiendo de la iniciativa que hayan presentado, también dependiendo de la normativa aplicable a la misma. Como Corte Constitucional nos pronunciamos a través de dictámenes, sentencias y correspondientes autos. En este caso, este anuncio no ha llegado a la Corte Constitucional, por lo tanto, no podemos. Pero en caso de existir, por ejemplo, ustedes podrían calificar las preguntas de una posible consulta, tal cual, por ejemplo, fue lo de Yasunidos. Mire, en caso de existir, primero la Corte deberá pronunciarse si es que es admisible o no al trámite. Ah, perfecto. Precisamente analizando cuál es la propuesta planteada. A ver, pero no solo estamos hablando de que ustedes trataron o resolvieron sobre un tema de reelección popular, sino también, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los trabajadores? Este momento ya se anuncian marchas que ustedes también han decidido contra los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa respecto a este tema? Es lamentable la manipulación y la desinformación que se está generando. Se está generando un fraude social, se está generando un intento de desestabilizar y deslegitimar a nuestra institución. La situación de los trabajadores permanece intacta.
de entrar en vigencia esta propuesta de enmienda, lo que se señala es que a partir de la vigencia de la misma, las personas que ingresen al sector público a prestar sus servicios ya no tendrán que pasar por esta división de obreros y servidores públicos amparados los unos por la ley de servicio público y los otros por el Código del Trabajo, sino que al considerar que todos somos o todos seremos servidores públicos, tendremos el mismo empleador y además se pretende que todos tengan acceso a derechos como son la carrera administrativa, dado que los principios que rigen la labor de un servidor público son los mismos, principios de eficacia, eficiencia, calidad, calidez. No exista esta diferenciación que lamentablemente viene siendo arrastrada de forma histórica. Una división aparente por un trabajo manual, de un trabajo intelectual, procesos discriminatorios que no tienen un fundamento de permanecer vigentes. Pero, doctora, sin embargo, la situación de los trabajadores permanecerá intacta porque esta enmienda no tendrá efectos retroactivos. Ah, ya, perfecto. Es decir, para los nuevos. Regirá únicamente para el sector público, para los obreros que ingresen a prestar sus servicios al sector público a partir de la vigencia de la enmienda planteada. ¿Qué es lo que pasa con Fuerzas Armadas y Policía Nacional? También se está especulando que se está restando la capacidad incluso de defensa del territorio nacional. De ninguna manera esa es una función o es una misión de las Fuerzas Armadas, pero complementariamente se le está otorgando o se pretende otorgar a través de la normativa a desarrollarse atribuciones para cumplir también con uno de sus objetivos, que es garantizar la protección y la garantía de los derechos humanos. Siendo así, lo que se está haciendo es determinando a través de ley o de normas cuáles serán las actividades a seguir para garantizar uno de los elementos, uno de los deberes del Estado ecuatoriano, que es que todas las personas podamos vivir en un territorio de paz y con una seguridad integral. Ya, también está el tema de la Contraloría General del Estado. ¿Es cierto que se le resta la capacidad de control contra la corrupción? Sí, lamentablemente se ha señalado que a partir de la propuesta se quiere evitar los controles, es decir, dejar a libre albedrío prácticas corruptas. De ninguna manera lo que se está haciendo es precisamente enfatizar en cuál es la atribución, cuál es la competencia de la Contraloría General del Estado. Es ser un juez de cuentas, es controlar el gasto de los recursos públicos, es cuidar el erario nacional, ya que, por supuesto, se trata de dinero de todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos. Es eso lo que se está ratificando, eliminando frases ambiguas que no le correspondían y tampoco determinaban con claridad cuál es su atribución, lo cual estaba distrayendo o podría generar una distracción frente a la atribución que tienen de velar por la utilización de los recursos del erario nacional. Durante las últimas horas y a raíz de la decisión que ustedes adoptaran como pleno de la Corte Constitucional, los 9 jueces que encabezan, dígame por favor, ha salido un hashtag a través de las redes sociales que se denomina fraude social y otro vendetta. ¿A qué se refiere con fraude social? Mire, fraude social en realidad es la repetición continua de una información malhadada, de una información tergiversada, alejada absolutamente de la verdad, que tiene por objeto generar precisamente una confusión dentro de la colectividad, generar sentimientos de represalia, de venganza, por eso se habla de vendetta social, de venganza, de rechazo hacia las juezas y jueces de la Corte Constitucional. A través de las redes sociales se están generando una serie de mensajes, se intercambian fotografías de nuestros rostros, se nos ponen mensajes como que se nos sacará hasta debajo de las alcantarillas, se está desconociendo primero, nuestra calidad de juezas y jueces de la Corte Constitucional y después nuestra calidad de seres humanos. Somos seres humanos, madres, padres, hermanas, tenemos hijas, hijos, somos también hijas, por supuesto, y bueno, lo que está pasando indudablemente es una campaña de desestabilización, de desacreditación y por supuesto, también se pretende afectarnos como seres humanos. Ya quisiera ver si esto lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos. Mire ahí cómo se protegen a los jueces y juezas, cómo se protege incluso a quienes van a determinar una acción legal contra otras personas. Le quiero agradecer, doctora, y para finalizar, por favor, siempre hago estas preguntas. En una sola palabra, Dios. Padre. Infierno. Mito. Corte Constitucional. Derechos. Jurisdicción. Competencia. En una sola palabra, ¿cómo se define Wendy Molina? Mujer. La mujer que nos ha acompañado el día de hoy, a quien le agradecemos su presencia. Será hasta una próxima oportunidad.